Hola chicos, un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy vamos a ver lo que son trastornos de la sexualidad, un tema muy importante, es bastante amplio, extenso. He tratado de resumirlo lo más, eh, lo más, lo más fácil posible, pero considerando también lo que es más relevante para ustedes, ¿no? Lo que ustedes mínimamente deben de saber. Hay aquí algunos conceptos, algunas definiciones que ustedes ya tienen en cuenta por las materias que han llevado previamente en otros cursos, llámese endocrinología, por ejemplo, también fisiología. Entonces, hay algunos temas que quizás por ahí los vamos a pasar rápidamente o hacer un recordario, ¿sí? Muy bien, entonces comencemos. Vamos a poner... ¿Me escuchan bien? Como me comenta, doctora Nicole. Ya. Bueno, ¿qué fue tu nombre? Recording in progress. Pues sí. Ya, entonces, ok, perfecto. Parece que ahí está todo. Bueno, ya, listo. Empecemos. A ver, ok. La sexualidad es algo que ustedes ya lo deben haber visto en otros cursos, por ejemplo, fisiología, me imagino. Tiene varios aspectos lo que es la sexualidad. Uno de ellos es que abarca varias formas que tienen sus propias definiciones, entre ellas la identidad, el sexo como tal, o otros conceptos como el placer, la intimidad, la orientación sexual, pero también la forma como se expresa esto. Y estas expresiones es a través de lo que es el pensamiento, lo que son nuestros deseos, creencias, conductas, obviamente todo desde el aspecto sexual. Mucho hincapié a tomar en cuenta aquí lo que son los deseos y las fantasías. Muy importante en lo que son las parafilias, por ejemplo. Y por supuesto, tomar en cuenta que en la sexualidad hay una influencia y también una interacción entre varios factores. Uno de ellos es el factor biológico, desde luego, ¿no? Y la biología con la cual nace cada individuo, el psicológico, la forma de pensar, el social, lo que cada entorno social, incluso culturalmente hablando, determina sobre cada individuo. El rol, por ejemplo, que tiene que eh, seguir cada individuo, económico incluso, político, culturalmente lo comenté, ¿no? La forma en cómo se debe comportar y hasta dónde se debe comportar, ¿no? Religioso y espiritual. Muy importante el aspecto religioso, muchas veces subestimado. Entendemos pues que la sexualidad desde el punto de vista religioso muchas veces va a requerir mm, eh, pero mucha prudencia en cuanto
la respuesta que vamos a dar. Eh, los preceptos religiosos, ya sea católico, eh, no sé, evangélico o de otra índole, muchas veces oprimen, lo digo en general, por supuesto, lo que es la expresión sexual, ¿no? Y eso es que hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, cuando vamos a ver al paciente. Entonces, estamos diciendo que hay algunos pilares básicos. Uno que es el biológico, que es lo con lo que nace la persona, el individuo. Otro que es el sociocultural y otro que es la personalidad. Y la personalidad, porque justamente, si bien es cierto, la sexualidad estamos viendo que es un conjunto de cosas, es un conjunto de acciones, y la personalidad va a estar íntimamente relacionada. La forma de ser de cada individuo va a determinar cómo se va a comportar. De hecho, en muchas literaturas comentan que no hay posibilidad de separar lo que es la personalidad de lo que es la sexualidad, de tal forma que nace o surge esta denominación de psicosexualidad, ya que existe lo que es pues, el desarrollo psicosexual. Eh, la sexualidad está íntimamente relacionada la consolidación de nuestra personalidad, el desarrollo de la personalidad. Y, y pues en la sexualidad, como estamos viendo, no solamente está las acciones, los pensamientos, los deseos, las fantasías, sino también está el aspecto biológico, ¿no? Que a veces puede tener algunas alteraciones, incluso desde el punto de vista genético. Entonces, la sexualidad va a depender de cuatro factores. Estos factores van a influir en la personalidad, en el desarrollo, en las acciones que va a realizar o va a tomar o va a decidir este individuo. Entonces, por una parte tenemos la identidad sexual, por otra tenemos la identidad de género, la orientación sexual y la conducta sexual. Y tomar en cuenta que la sexualidad muchas veces hacemos ese reduccionismo de solo colocarlo como sinónimo de sexo, ¿no? De un acto sexual, una actividad sexual, y es en realidad más que eso, ¿no? Como ahí lo pueden apreciar, y como ya lo estamos comentando. Entonces, definiendo un poco estos conceptos, en la identidad sexual tenemos pues básicamente lo que es el aspecto biológico de la persona, ¿no? Con lo cual nace la persona, que está determinado por su genética y por las expresiones y características primarias y secundarias que cada persona presenta. La identidad de género más bien vendría a ser el sentido que tiene cada individuo, ya sea de masculinidad o feminidad, eh, y que pues definitivamente constituye un constructo social, pero que se relaciona íntimamente con la identidad sexual, ¿no? Desde luego, la identidad de género parte de lo que es la identidad sexual. No obstante, no siempre son acordes. A veces, como lo vamos a describir, hay alteraciones en las cuales la persona que tiene una determinada identidad biológica, ya sea masculina, femenina, no se identifica con ello y se produce pues lo que son los trastornos de la identidad de género o las disforias de género denominadas. Bueno, el rol de género básicamente sería pues la forma en que procede, se desenvuelve, se desarrolla la persona que se identifica con su género, ¿no? Y que por supuesto va a estar acorde a cómo el individuo se identifica. Y tiene mucho que ver aquí el aprendizaje, ¿no? Porque, pues bueno, a veces pueden haber algunos eh, temas culturales que van a determinar la forma en cómo se comporta pues un hombre o una mujer, ¿no? De repente en ciertos países podría ser que, eh, vamos a poner como ejemplo el Oriente, ¿no? En países del Oriente la mujer solo está en la casa, la mujer solo se tiene que dedicar
al hijo, ¿no? Eso es algo que sucedía en siglos atrás, pero todavía persiste en algunas latitudes. Y ahora, más bien, hay culturas como esta que determina pues que la mujer tiene que ser tal cosa, ¿no? Y por el contrario, hay culturas que tienen mayor flexibilidad y que permiten que no solo, ah, por ejemplo, deportes de contacto sea solo para hombres, ¿no? Ahora vemos pues que el fútbol femenino está en moda, y está teniendo auge y está resaltando, ¿no? Hace unos meses ha sido el Mundial Femenino, de hecho, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el rol que va a adquirir la persona. Ahí está inmersa en la cultura, por supuesto. Y bueno, aquí simplemente un resumen para que ustedes recuerden, tomen en cuenta, es de lo que antes se llamaba la intersexualidad, ahora denominado trastornos del desarrollo sexual, tiene que ver con problemas endocrinológicos, ya sea por problemas de la madre durante la gestación, durante el desarrollo, pues, que se da en el aparato reproductor del niño que van a nacer, o pues alteraciones genéticas, ¿no? Como el Turner, el Klinefelter, que ustedes ya lo deben haber profundizado con mayor detalle en endocrinología, ¿no? Pero para que lo tomemos en cuenta, porque esto, por supuesto, puede dar lugar a expresiones, siendo redundantes, fenotípicas, pues pueden dar lugar a dudas, ¿no? Pero que desde el punto de vista biológico podemos entender que no necesariamente es así, ¿no? Porque es una alteración que tiene una base genética y otras, pues, endocrinológicas, ¿no? Ahí tenemos el hermafroditismo, por ejemplo, o el pseudohermafroditismo. Y bueno, en la sexualidad también tenemos estos otros dos términos, que es la orientación sexual. Orientación sexual, básicamente, la dirección hacia la cual va dirigido el deseo sexual. Y bueno, como ahí también lo dice, es el impulso sexual, la atracción que se tiene hacia una determinada persona. Y esta orientación sexual, por supuesto, va a dar lugar a otras formas. Ojo, que aquí se está hablando de lo que es orientación sexual. Distingámosla con lo que es identidad de género y la identidad biológica. Entonces, en cuanto a lo que hablamos de orientación sexual, van a haber algunas posibilidades, como podemos apreciar ahí en la figura. Cuando hay una atracción hacia personas de género distinto, va a ser heterosexual, homosexual hacia el mismo género, ambos géneros, bisexual, asexual, y simplemente no se siente atracción a ninguna de ellas y pansexual hacia las diferentes variedades sin importar el género en realidad. Entonces es algo que tenemos que tomar en cuenta porque estos conceptos podemos encontrarnos en algún momento, incluso con pacientes que nos pueden venir con estas denominaciones. Y después también tenemos lo que es la conducta sexual, incluye la elección de pareja, también lo que podemos apreciar ahí, las actividades masturbatorias, el deseo, las fantasías. Bueno, la conducta involucra desde lo que pensamos hasta lo que realizamos o hacemos, que tiene que ver con la sexualidad, por supuesto. Y otros términos para tomar en cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos transgénero, transexual y travesti. Importante, muy importante tomarlo en consideración, ¿no? Ustedes aquí pueden profundizarlo. Aquí simplemente vamos, aquí simplemente vamos a tomar en cuenta eh, algo simplificado. Perdón que estoy llamando. Ya. La palabra transgénero, género ya hemos conversado, ¿no? Transgénero, género, pues significa lo que el individuo si el individuo se identifica con su sexo biológico.
Transgénero más bien será que la persona no necesariamente se identifica con su sexo biológico. Y más bien transexual será una persona que no solo no se identifica con su sexo biológico, sino que puede incurrir en la necesidad de hacer un cambio para parecerse al sexo que desea o que anhela. Importante que hoy en día esto no involucra necesariamente que hay una, no involucra necesariamente de que haya un cambio eh, externo, como por ejemplo en los tratamientos hormonales a los que se someten los individuos, o un cambio quirúrgico, ¿no? No necesariamente, pero esa sería la meta final. El travestismo, el travesti, en realidad vendría a ser eh, la utilización de vestimentas del sexo contrario. Y mayormente esto se va a dar en hombres más que en mujeres. Y ojo que todo esto, todo lo que acabamos de comentar, hay que separarlo de lo que es la orientación sexual, la dirección hacia la cual se sienta atraído el individuo, la persona. Son cosas diferentes, hay que separarlas, hay que tomar en cuenta eso porque si no podemos confundirnos. De tal forma, pues, que pueden existir esos términos como lo que es el transfemenino o el transmasculino. El trans es, digamos, la abreviatura, lo que algo de transgénero, ¿no? Sería transgénero femenino. Es decir, un individuo que ha nacido biológicamente como varón, pero que tiene la identificación hacia el sexo opuesto. Y aquí, viceversa, es un individuo que ha nacido como mujer, pero que tiene la identificación hacia eh, lo que es masculino. Y recuerden, transfemenino, transmasculino, para que uno ayude a tenerlo en cuenta, femenino es el resultado final, el inicial es lo opuesto. Bueno, y aquí pongo justamente un ejemplo reciente, esta es bueno, señorita. Este es un caso en donde se ha ganado pues, bien el Miss de Portugal, si mal no recuerdo, no me acuerdo cómo se llama, pero es la primera vez que gana alguien que tiene esta denominación de transfemenino, el Miss Universo de Portugal. Y decía, hay que hacer la distinción con lo que se llama travestismo, travesti, o también otras denominaciones más actuales que es el crossdress, que más bien se introduce para no tener en teoría, según la comunidad que LGTBI, por ejemplo, que el travesti tiene una connotación peyorativa y se le ha dado pues esta otra denominación como el crossdress. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos importantes a tomar en cuenta. Eh, Simplemente enfatizar que travesti significa hacer uso de una ropa que no corresponde al sexo biológico. Esto no significa necesariamente pues que el travesti sea, por ejemplo, homosexual. Y aquí pongo en específico ello con el objetivo de poder entender, ¿no? Por supuesto, todo lo que estamos conversando aquí lo estamos haciendo con mucho respeto. Aquí lo que estamos comentando tiene la intención de tener conocimiento, eh, comprender los conceptos y justamente con la intención de evitar pues las fobias hacia este tipo de orientaciones. Entonces, el que haya un individuo que es travesti no significa necesariamente que tenga una orientación sexual homosexual. El travesti puede ser homosexual, heterosexual, bisexual, para que lo tenemos en cuenta. Un caso particular quizás es el drag queen,
y que no necesariamente, a ver, hay muchas denominaciones, muchos colectivos, de hecho hay un colectivo drag queen, en donde también lo mismo, ¿no? Algunos de ellos no se consideran travestis, refieren que es algo más artístico, mm, no hay una intención necesariamente de ser mujer, ¿no? Como lo es en general el travesti, no, no, pero es un caso particular yo sinceramente lo podríamos comentar como una forma de transvestismo, ¿no? Transvestismo. Pero para que lo tomemos en cuenta también. Digamos que habría el travesti que se viste con fines, pues, por ejemplo, laborales, como en el caso, pues, de estos dos personajes, y otro que sería algo mucho más artístico, y que tendría un afán, pues, como un disfraz que te pones, ¿no? Como si fuera un concurso de disfraces, podríamos decirlo. No es exactamente eso, pero para que tengan una idea. Y bueno, ahí arriba pueden observar, pues, que el que haya un transmasculino no, en este caso, implica, pues, que tiene una orientación sexual hacia lo que es una mujer. Entonces, ahí les dejo para que ustedes opinen y me comenten posteriormente qué sería, cuál sería la orientación sexual de esta persona transmasculino que está con una chica. Luego me lo comento. Podría ser pregunta de examen. Después está la respuesta sexual, algo aquí breve, solo para tomarlo en cuenta. Y aquí está el resumen, que ustedes ya lo pueden leer, pero aquí lo más importante es que se sepan cuáles son las fases. Importantísimo que esto va a dar lugar a que entendamos mejor las disfunciones sexuales, lo que es desde el deseo hasta lo que es la resolución, ¿no? Importante que muchas veces en los esquemas no se tome en cuenta el deseo, pero el deseo es el punto de partida para que todo lo demás se lleve a cabo. Ojo con eso. Y aquí tenemos unas gráficas, una gráfica general, la respuesta sexual masculina y la respuesta sexual femenina, ¿no? Como podemos observar, aquí ya hay ciertas diferencias. Por ejemplo, que del deseo a la excitación no transcurre mucho en el caso del varón, en el caso de la mujer sí. Del deseo a la excitación se toma su tiempo y la meseta es más prolongada. En el cambio, en el varón, mm, de hecho, diríamos que no necesariamente hay una meseta, ¿no? O la meseta es mínima hasta alcanzar el orgasmo. En la mujer, por el contrario, la meseta es más prolongada y, no, y más bien puede haber múltiples orgasmos, a diferencia del varón, hasta que se alcanza la resolución. Y al lado derecho, en la columna derecha, tomar en cuenta las diferentes formas en que se puede dar la respuesta sexual femenina. Por ejemplo, la línea negra, una respuesta en donde hay, siempre recuerden aquí no se ve el deseo, les decía importante, hay un deseo, el deseo se da la excitación, viene la meseta y se da el orgasmo. Y este orgasmo puede ser múltiple hasta darse la resolución. Seguimos la flecha verde, viene deseo, hay una excitación, se alcanza una meseta que es la máxima tensión, pero no se dio orgasmo y se da la resolución. Y aquí ya podríamos decir que se están dando problemas, ¿no? Ya podría ser conformar parte de una disfunción sexual. Y por último, tenemos la línea roja o bueno, rosada, en donde hay deseo, hay excitación, más bien la excitación aumenta, aumenta hasta alcanzar el orgasmo, que para muchas literaturas se llamaría el orgasmo explosivo. Y bueno, se da la resolución. Y abajo, una curva que nos muestra la respuesta sexual masculina. eh, con fines didácticos, por supuesto, aquí se amplía un poco más para entender mejor.
Pero para hacer las distinciones con lo que es, pues, las disfunciones sexuales en el varón, la azul, la curva de excitación azul, lo mismo, el deseo, comienza la excitación, se da la meseta y se llega al orgasmo. El PNR es el punto de no retorno, es decir, a partir del cual va a haber el orgasmo y después de ello va a ser la resolución, el periodo refractario también denominado. Pero ¿qué pasa? Lo que sucede es que en algunos varones se puede dar la siguiente situación. Hay deseo, hay excitación, y como decía, muchas veces no va a haber meseta. De frente se alcanza el orgasmo, y del orgasmo hay una reproducción inmediata. Esto pues sería lo que denominamos la eyaculación precoz, ¿no? Que en la siguiente gráfica lo vamos a ver mejor, esquematizado mucho mejor, pero sobre todo para que lo tengan en cuenta, pues, no solo para la sí, sino para ustedes mismos. Como podemos ver, aquí están las curvas, tanto del varón como de la mujer. Y la del varón, lo mismo, el deseo, la excitación, la meseta y el orgasmo. Y después viene la resolución. Pero como ven, es prácticamente un periodo muy corto. Y no es lo que pasa en la mujer, ¿no? Mientras que en el varón ya está terminando, si se puede decir, como se dice coloquialmente, en un 2 por 3. La mujer recién está comenzando la etapa de excitación. Se supone que por aquí está el deseo, ¿no? Lo que denominamos, pues, juegos sexuales previos, ¿no? Va comenzando la excitación, la excitación. El varón ya terminó, ¿no? Miren, aquí se está cruzando. El varón ya terminó, la mujer recién comienza a aumentar la excitación, la excitación, la excitación, hasta que llegamos a la meseta. Después de bastante tiempo recién llegó a la meseta. Se alcanza la meseta y finalmente el orgasmo. Claro, aquí hay varias formas y eso es algo que también me gustaría que tomemos en cuenta, ¿no? Eh, Ay, ojo con esto, ¿no? Estas son fases deseables para la mujer. Bueno, lo que se requeriría, ¿no? Para pues que la pareja, en el caso de varones, pues se encuentre pues bastante satisfecha con tu respuesta sexual, para todos los que son varones. Y muy importante aquí esto, hay varias posibilidades. Ya la habíamos explorado un poco, pero nuevamente lo volvemos a ver. Hay que enfatizar esto. Hay mujeres en donde hay una meseta y se puede dar lo que se llama un orgasmo explosivo. Este orgasmo explosivo, como ven, tiene mayor intensidad, no tiene tanta duración y llega a la resolución. Hay otro tipo de mujer en donde estamos en la meseta, se da un orgasmo no tan intenso, pero van a haber otros orgasmos más que le suceden. Y hay un tercero que llegamos a la meseta y de repente es de menor intensidad, pero es más sostenido. Desde el punto de vista de los estudios de sexualidad, en teoría este sería uno de los orgasmos, la mejor respuesta sexual, en donde habría mayor placer, ¿no? Porque a veces se puede confundir placer con orgasmo, y no necesariamente es así. El placer es, podría decirlo, mm, lo ponemos en términos quizás eh, más prácticos, sería la presencia de excitación por el tiempo que dura esa excitación. O sea, ¿qué quiere decir? No solamente es llegar al punto máximo de la excitación, que es el orgasmo, sino mantener esa excitación el mayor tiempo posible. Es decir, si aquí exploramos estas cuatro mujeres, ¿no? Estas cuatro posibilidades, el que tiene mayor área bajo la curva, ¿no? Si queremos utilizar esa denominativa,
Entonces, veríamos que el que tiene mayor área bajo la curva sería pues el orgasmo sostenido, ¿no? Lógicamente que eso va a depender mucho del conocimiento que el varón tenga de su compañera y de otros factores, por supuesto, que ya vamos a comentar. Ojo con esto, ¿sí? Y bueno, sí, ahora sí, pasamos a lo que son trastornos de la sexualidad. Hay tres posibilidades: la disfunción sexual, las disfunciones sexuales, las parafilias y el trastorno de la identidad de género. Tomar en cuenta que cuando hablamos de conductas sexuales anormales hay estas características. Resulta ser destructiva o perjudicial, no se orienta hacia el otro en un sentido estricto, pues por ejemplo ahí tenemos las parafilias, en donde se alcanza el orgasmo, las prácticas sexuales. Excluye la estimulación de órganos genitales propios, la misma, por ejemplo, o se asocia de manera inapropiada a sentimientos de culpabilidad o de ansiedad, ¿no? Toda conducta sexual tiene que ser placentera. Toda conducta sexual implica, pues, que tanto, bueno, la pareja, ambos, no solamente están satisfechos, sino que están en sintonía con esa actividad y acción que se acaba de realizar. Por el contrario, en los trastornos de la sexualidad y en especial en las disfunciones sexuales, la actividad sexual, el acto sexual, tiene y causa malestar, fastidio, sufrimiento en quien lo presenta. Y en otros casos puede presentar una naturaleza repetitiva de tipo compulsivo, una de las formas. Entonces, estas son las diferentes disfunciones sexuales. Vamos a ver algunas de ellas, por supuesto de forma breve. Ya habíamos visto previamente, ¿no? Por eso yo les decía, para que ustedes entiendan esto, básicamente tienen que recordar eh, que vamos a cambiar un minuto. Bueno, ya. Es muy importante que ustedes recuerden eh, lo que es estos diagramas que acabo de presentar. Bueno, es muy importante que recordemos estas curvas, ¿no? La que es del deseo, la excitación, la meseta, porque esto nos permite entender mejor. Por supuesto que tenemos que empezar por el deseo, porque por ahí empieza todo el acto sexual. Entonces, hay dos posibilidades. Hay personas, individuos que tienen una aversión completa al sexo, eh, no tienen ningún deseo sexual en absoluto, o hay personas que más bien tienen un deseo sexual disminuido, ¿no? Y que podemos ahí ver sus distintas características. Pero hay algo que sí es importante tomar en cuenta, y muchas veces las dos, bueno, hay libros que les separan, hay libros más bien que las conjugan, como por ejemplo el DSM-5, y tomar en cuenta esto, ¿no? Lo que nos dice aquí, que el deseo depende del impulso biológico, por supuesto, porque ¿qué pasa pues si hay una alteración hormonal, cualesquiera? Eh, Desde luego que puede haber un problema en el deseo sexual, ¿no? Pueden haber problemas de autoestima, aceptación sexual, y muchas personas que presentan disforia de género tardía. mm, Hay casos en donde personas casadas, el varón ya tiene su esposa, tiene hijos, pero de forma tardía, pues, percibe pues que en realidad su orientación sexual es diferente. Por lo tanto, el deseo sexual no va a ser el que se requeriría. Y eso pues es lo que comúnmente se puede decir el salir del closet.
no es algo que, que se diga solo coloquialmente, está establecido en los libros, pero muchas veces esto es tardío y puede condicionar algunas alteraciones como esta, ¿no? Y desde luego la buena relación que tengamos con la pareja tiene mucho que ver. Sí, también es alguien con quien tú quieres estar o es alguien con quien de repente te has, te han obligado a estar, que generalmente suele suceder en adolescentes, adultos jóvenes, que presionados por su entorno le dicen, oye, no, mira, quiere estar contigo y al final le hace caso, pero no quiere estar con él. Y pueden darse estas circunstancias. Esto ocurre en ambos sexos, en el deseo sexual hiperactivo. Lógicamente que puede ser expresión de hostilidad hacia el compañero. O, bueno, hay conflictos de pareja, ¿no? Pueden haber discrepancias, haber discusiones, lógicamente que esto va a disminuir el deseo sexual. Y ojo que esta última característica es importante, que no se debe hacer el diagnóstico al menos de que haya un sufrimiento. Recuerden que cuando hablamos de trastornos siempre es una disfunción, es un sufrimiento que presenta la persona. Si no hay sufrimiento, no podríamos hablar de trastorno mental. Y estos son trastornos de la excitación sexual. Recordemos nuevamente las curvas, tanto en el hombre como en la mujer. Mm, de nuevo, aquí tomar en cuenta, pues, que si no, ojo con esto, ¿no? Si es que no había un adecuado preámbulo, juegos previos, como se suele comentar, no va a haber una adecuada excitación, ¿no? Pero supongamos que sí ha habido un deseo, el deseo está latente, está en su máxima expresión, pero aún así el individuo, paciente, hombre o mujer, no puede alcanzar la excitación A. Entonces probablemente estamos frente a este trastorno. Entendiendo siempre el denominador que hay un sufrimiento porque no se alcanza la excitación. En la mujer podría contribuir un patrón hormonal, como aquí se comenta, ¿no? Estar inmersos, pues, medicamentos también. Influir, no necesariamente ser la causa, aunque sí hay algunas personas que sí están relacionados directamente con medicamentos. Y aquí hay algo importante que no siempre hay una correlación entre lubricación vaginal y excitación. Se supone que cuando hay una excitación, en el caso de la mujer, hay una lubricación vaginal. Se produce la lubricación vaginal. Y entonces, hay muchas veces que pueden venir a su consulta, pueden consultarles, eh, damas, mujeres que tienen lubricación vaginal, pero desde el punto de vista subjetivo no sienten excitación. Y eso es algo que también tenemos que tomar en consideración. Y bueno, por ejemplo, según el DSM, esto tiene que durar mínimo 6 meses, ¿no? Es un punto de corte porque, por supuesto, hay situaciones transitorias que pueden ser consecuencias de unas circunstancias, pues, eh, como pues discusiones, peleas maritales, de pareja, enfermedades físicas también, eh, situaciones sociales, no sé, desempleo, económicas, que pueden disminuir, pues, eh, la posibilidad de excitación. Y de repente en el varón es algo mucho más eh, resaltante, es algo que se suele comentar con mayor frecuencia y es algo que para el varón de repente es más aparatoso, ¿no? El trastorno eréctil, impotencia sexual también se le llama. Como pueden ver ahí los porcentajes, esto va aumentando conforme va aumentando la edad, 40-50% en mayores de 60 años. Pero también esto puede suceder en individuos que tienen su primera experiencia sexual. Quizás por la expectativa, bueno, hay muchas explicaciones al respecto, ¿no? Pero una de ellas es justamente la expectativa que se tiene. El adolescente, adulto joven que va a tener su primera experiencia sexual puede tener tanta expectativa de lo que quiere o puede hacer muchas veces mal aconsejado o de repente instruyéndose pues en material pornográfico
y eso va a condicionar pues una respuesta y una experiencia sexual ingrata, que conlleva pues a una nula, en el caso del varón, erección. Y estos factores que se expresan aquí como relacionados, en realidad podríamos decir que es el denominador común de todas las disfunciones sexuales. Como eso. De la pareja, problemas sexuales en la pareja. Es decir, el varón tiene una compañera que tiene problemas sexuales, de las que, por ejemplo, estamos conversando ahorita. O tiene enfermedades, por ejemplo, un simple resfrío, o no sé, un problema intestinal, no sé, de comunicación. Hay discrepancias, discusiones verbales, hay estrés en el propio paciente o hay comorbilidades. Todas estas situaciones pueden estar en paralelo con problemas afectivos. Y desde luego, cuando hay condiciones que son mucho más complejas, como el abuso sexual, desde luego esto no se va a dar, no se va a llevar a cabo, tanto en el varón como en la mujer. Factores socioculturales, ya lo decía, pues, por ejemplo, algunos preceptos religiosos que manifiestan, de repente hoy día eso ya se ha ido flexibilizando, ¿no? Que el matrimonio solo tiene que ser relacionado, perdón, la actividad sexual en el matrimonio o en la pareja está relacionada solo para la procreación, más no para el disfrute o el placer, que eso más bien sería un pecado. Eso tomarlo en cuenta porque también puede predisponer y condicionar la aparición de estos trastornos. Factores médicos, obviamente, pues si un paciente tiene diabetes, la probabilidad de que se produzca este trastorno es más probable. Em, y esos son los criterios diagnósticos. Importante lo que nos marcan aquí estos tres puntos: dificultad marcada para conseguir una erección durante la actividad sexual, dificultad marcada para mantener la erección hasta finalizar la actividad sexual, reducción marcada de la rigidez de la erección. Ojo con eso. En trastornos del orgasmo, nuevamente vamos a la curva. Recuerden, ya estamos en lo que es deseo, primero deseo, después era lo que era excitación. Bueno, la meseta en realidad no es, es algo más físico y llegamos al punto del orgasmo. Lo que es el orgasmo, principalmente en lo que respecta a la mujer, es algo mucho más evidente porque es algo más frecuente, uno de los problemas de consulta más frecuente en mujeres. Hay que tomar en cuenta algunos datos, como los siguientes. Por ejemplo, que alrededor del 10% de las mujeres no experimenta un orgasmo en toda la vida. Y esto muchas veces tiene que ver con muchos preceptos socioculturales, religiosos, de familia, de la misma sociedad, en donde, por ejemplo, la mujer no explora su propio cuerpo y no tiene conocimiento, pobre educación sexual. eh, y este desconocimiento puede llevar a ello, ¿no? Lógicamente que el orgasmo aquí implica no solamente la actividad sexual, el coito con un compañero, sino también actividad masturbatoria. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Se puede llegar al orgasmo a través de la masturbación. El orgasmo a través del coito peniano vaginal es muy bajo. Eso es algo también muy importante. Muchos pensamos, bueno, se pensaba hasta hace algunas décadas. Digo décadas porque eso es algo que, por ejemplo, Freud comentaba mucho, que lo ideal, o incluso hasta lo normal, es alcanzar el orgasmo de forma peniano-vaginal. Pero se sabe que no necesariamente es así. De hecho, la estimulación clitoriana sería la que presentaría mayor probabilidad de llegar al orgasmo en el caso de la mujer. Por eso aquí está esto, que hay que descartar estimulación inadecuada y orgasmo clitoriano. Es decir, si una mujer presenta orgasmo, por ejemplo, a través de la masturbación clitoriana, pero no llega al orgasmo a través del coito,
no significa necesariamente que tenga un problema de anorgasmo. Ojo para tenerlo en cuenta. Ojo con eso. Siempre debe existir un malestar significativo. También ese es otro punto. Porque muchas mujeres no llegan al orgasmo, pero se sienten plenas, satisfechas con la relación sexual que acaban de tener. Y por eso es muy importante conocerse y educarse. Y educar a las demás personas, ¿no? Bueno, estos son los criterios diagnósticos según el DSM-5 que ustedes se pueden. Y en el hombre, también una de las cosas más aparatosas que suele presentarse y ser mucho motivo de consulta es esto, ¿no? Pero aquí hay que desmitificar, ¿no? Porque hay muchos mitos en torno a él. Uno de ellos es justamente la eyaculación precoz. Es el 40% de las consultas de disfunción sexual. Pero aquí algo importante, la eyaculación que tiene lugar antes de aproximadamente 1 minuto desde la penetración vaginal. ¿Qué quiere decir eso? Que si dura 1 minuto, por supuesto un poco más, no habría problema. El problema es que muchos varones, muchos hombres, tienen esa idea basados pues en material pornográfico que mayormente pues que la eyaculación tendría que durar más tiempo. 2 minutos, 10 minutos, 1 hora, no lo sé. Pero esto es lo fisiológicamente entendido y es lo que se tiene que dar. Lógicamente que hay formas de llegar, de retrasar esto, esa es otra cosa. Ya con una orientadora sexual, de repente eso se podría conversar con los que tienen problemas y considerar esta posibilidad como más bien algo a resolver. Por supuesto, esto va a estar asociado con problemas de erección, influye en factores como la expectativa, nuevamente la expectativa de la relación sexual con la pareja, muy común cuando es una nueva pareja sexual, cuando están en comienzos de la relación de pareja, las primeras relaciones sexuales con una pareja y los primeros acercamientos sexuales. Es decir, no necesariamente hay penetración, pero pues hay tocamientos y, pues el varón se produce pues la eyaculación. Esto va empeorando con la edad. Y aquí de trastornos sexuales por dolor, principalmente en mujer, tomar en cuenta estas características. Mucho hay que tomar en cuenta de que se haya producido una adecuada excitación. Recordemos que la excitación, fisiológicamente hablando, en la mujer sería la lubricación de la vagina. Y muchas veces, en el caso del varón, recordemos que la curva del deseo hasta lo que es la excitación, incluso hasta lo que es el orgasmo, es muy rápida. Del deseo a la excitación se pasa de forma muy rápida. En el caso de la mujer no es así. Entonces, para que se lleve a cabo esto, para que se lleve a cabo esto, es necesario que tomemos en cuenta, pues, cómo es la respuesta normal fisiológica. Eh, entonces, si es que hay una mujer, pues, que es obligada a la respuesta o en donde el varón quiere imponer la relación sexual, eh, quiere pasar de frente a la penetración sin un preámbulo que haya producido la excitación en la mujer, desde luego que va a haber un dolor, se va a producir dispareo. Entonces, ojo con eso, hay que tomarlo en cuenta. Y esto pues es un dolor genital recurrente, persistente, que se produce puede producirse antes, no necesariamente durante o después del acto sexual. Desde luego, también hay que tomar en cuenta que cuando se realiza la actividad sexual, una vez que se realiza la actividad sexual,
puede haber dolor, pero si es algo transitorio y no es algo que persiste en el tiempo, no tendríamos por qué hacer este diagnóstico. Está relacionado y a menudo coincide con el vaginismo, ¿no? El vaginismo es otra presentación eh, que ya lo vamos a comentar de aquí. Y por supuesto aquí se tienen que descartar otras causas orgánicas, ¿no? Eh, la dama debe acudir al ginecólogo para descartar problemas con la bartolinitis, cervicitis, vaginitis, endometriosis, entre otras cosas. Y el vaginismo, que es otro trastorno podolor, aquí está en la gráfica, hay una contracción de los músculos alrededor de la vagina que produce una contracción tan grande que impide pues la penetración. Esta contracción, por supuesto, es involuntaria, pero es persistente y se da en el tercio externo de la vagina. Y algo importante y quizás interesante es que se da en mujeres con alto nivel educacional y socioeconómico. Eso es lo que nos describe la literatura. Incluso se puede dar en situaciones de revisión ginecológica. También en la primera experiencia, en la primera experiencia coital, estamos viendo que la primera experiencia coital puede dar lugar a muchas alteraciones o problemas de disfunción sexual. Ojo, ¿m? Se va a relacionar con traumas sexuales, desde luego, si es una señorita, una mujer que ha presentado violencia sexual o intento de violencia sexual, va a tener mayores problemas o dificultades, ¿no? Para que se lleve a cabo la actividad sexual, pudiendo producirse vaginismo. Y también otra cosa que está relacionada, mujeres con educación religiosa estricta, ¿no? En donde se ha inculcado, pues, que la actividad sexual no reproductiva es pecado y trae como consecuencia, pues, el infierno. Y por ello, pues, que se produce el vaginismo. Y aquí tenemos algunos medicamentos que pueden producir alteraciones, ¿no? Esto es principalmente en el varón, los antidepresivos, en realidad muchos medicamentos, como pueden observar aquí, incluso las benzodiazepinas, antihipertensivos, ni qué decir, pues, drogas, ojo, que a veces aquí se subestima, ¿no? Pero aquí el cannabis, que muchos pacientes e individuos consideran inocuo, ¿no? No produce adicción, pero te puede producir disfunciones sexuales, para que lo tengamos en cuenta. Ah, en la mujer hay otros medicamentos que pueden producir también alteraciones en el orgasmo, también antidepresivos, ojo con eso, algunos antipsicóticos y algunas causas físicas que también pueden producir problemas y neurológicas. Eso ya lo dejo aquí para que ustedes puedan observarlo después. Después tenemos el segundo grupo que son las parafilias. En resumen, la parafilia es alcanzar el orgasmo a través de una práctica diferente al acto sexual. Eso es en resumen la parafilia, en donde se utiliza cosas, porque pueden ser cosas eh, inertes, objetos, bueno, para ser más preciso, objetos no humanos para alcanzar no solo la excitación, sino el orgasmo. Y como les decía previamente, la fantasía es el elemento principal, es el deseo, el objeto de deseo, la fantasía eh, que parte del individuo eh, se dirige hacia un objeto no humano o incluso una parte de, por ejemplo, de su pareja, ¿no? Como podemos observar aquí, ¿no? Aquí este es el caso de un fetichismo hacia los pies, hacia partes específicas del cuerpo. Eso es una forma de decirlo. Y importante mencionar que hay un potencial lesivo alto para las víctimas de las parafilias. La mayoría tienen un receptor y en los casos en que el receptor es una persona, generalmente pues puede implicar un daño físico incluso casos hasta de muerte, para tomarlo en cuenta. Y las posibilidades terapéuticas son un poco complejas, no hay una respuesta parcial en todo caso,
pero es una psicoterapia sostenida y en algunos casos no hay buena respuesta, pero sí es algo que debería de iniciarse lo más pronto posible. En el caso de la pedofilia, que es lo que de repente le vamos a dar mayor eh, énfasis, tomar en cuenta esto. eh, el objeto de deseo, la fantasía sexual, gira alrededor de la actividad sexual con los niños. Se da una prevalencia del 3 al 5%. Tener en cuenta que este deseo, fantasía, no necesariamente implica la acción. O sea, yo puedo pensar, yo puedo desear, pero no necesariamente actuar, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, en la conducta suicida. Yo tengo ideas suicidas, pero no necesariamente realizo, me voy a suicidar o realizo un intento suicida, que es la acción. Entonces, la persona que es pedófila no necesariamente va a llevar a la acción, pero como dice aquí, dependiendo de la gravedad del cuadro, esto sí se puede llevar a cabo. Estas elecciones del individuo que tiene este problema puede ser homo, heterosexual o indistinto al género. Simplemente tiene el objeto de satisfacerse, independientemente si pues la víctima es hombre o mujer. Esto es mayormente en hombres. Cuando se presentan mujeres, esto es importante, se asocia más bien a psicosis o problemas de personalidad graves, es algo mucho más frecuente en hombres. Y más bien, la pedofilia podría tener comorbilidad con otros tipos de parafilias, como el exhibicionismo, el voyeurismo. Se van a dar actos masturbatorios en la víctima y en el victimario, ¿no? De hecho, la mayoría, pues, de parafilias terminan en un acto masturbatorio para alcanzar el orgasmo, ¿no? Es de entender, pues, que aquí no hay una actividad sexual, necesariamente. No quiere decir que eso no pueda darse, ¿no? Eh, la pedofilia incestuosa, que quizás es una de las prácticas mm, más repudiables, pero algo que puede suceder y que sucede de forma frecuente en los ambientes familiares, de padre a hijos, es una práctica que se realiza de forma frecuente y sostenida. Eso es algo muy importante tomarlo en cuenta porque si es que por ahí, en algún momento, pues nosotros nos llega un paciente o se ha descubierto pues que el padre ha realizado abusos contra sus hijos y el chico o la chica es adolescente, es probable que este abuso se haya realizado desde hace bastante tiempo. No es algo que haya iniciado recientemente. Eh, bueno, por supuesto, la edad tiene mucho que ver, tiene que ser siempre mayor de edad, ¿no? Porque a veces hay preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si es un adolescente que lo hace con alguien de menor edad? Por ejemplo, alguien que tiene 14 años y un niño. Eh, para fines operativos eso no se consideraría necesariamente pedofilia, pero ese es otro tema que no vamos a profundizar. Por ejemplo, Kaplan propone dos tipos de pedófilos. El pedófilo cuyo objetivo es mantener contacto sexual con el menor, o sea, si desea tener contacto, el contacto sexual aquí no se refiere necesariamente penetración, puede ser simplemente masturbación, tocamientos indebidos. Y hay el otro tipo que es el molestador de niños, donde se hace la elección del menor por la conveniencia del menor. Es decir, se escoge a la víctima que es inmadura para complacerse. ¿Y por qué sienten que más bien el niño, por supuesto, en su ilusión, eh, perdón, en su forma de pensar equivocada, eh, que el niño lo ha seducido? Entonces, esas son las formas en que se pueden presentar. Y ojo, aquí hay que tomar en cuenta la diferencia entre pedófilo y entre pederasta. Mientras el pedófilo siente una atracción, en ambos hay una atracción sexual hacia los niños,
Solo el pederasta es el que aplicaría, el que realizaría la acción. El pedófilo no necesariamente va a llegar a la acción. Ahora, ojo con esto que aquí hablamos de un trastorno cuando la persona, el individuo que presenta este problema, tiene atracción y deseo, fantasías con niños, pero busca, busca, eh, eh, no, perdón, no busca, disculpen que me está llamando. El pedófilo tiene atracción sexual, pero no llega a realizar un acto sexual. Es decir, claro, el pedófilo puede hacer uso de pornografía infantil, de imágenes, y puede, pues, obviamente incurrir en un delito, pero no necesariamente significa, pues, eh, lo que sí es el pederasta, en el cual se lleva a cabo la práctica sexual. Es decir, hay una diferencia entre estos dos términos. Bueno, aquí está la pedofilia, que es lo importante que tiene que tener una duración de al menos 6 meses, porque hay también un diagnóstico diferencial que es el paciente con TOC. El paciente TOC a veces puede tener la idea que le gustan los niños, pero sufrir porque tiene una resistencia a pensar sobre esa idea de que le gustan los niños. En cambio, aquí, en el pedófilo, en el trastorno de pedofilia, hay esa atracción, ese deseo, pero la conclusión final es de que eso está mal. Como está mal, el paciente sufre y muchas veces va a solicitar ayuda. En el paciente obsesivo hay ese pensamiento, ahí puede haber esa idea de que eh, le gustan los niños, pero no hay un componente sexual inmerso en ello. Simplemente es un pensamiento. No hay un deseo, una fantasía como si existe en el trastorno de pedofilia. Y ojo también que hay que tomar en cuenta la diferencia de un trastorno de pedofilia de un pedófilo a secas, que en el trastorno de pedofilia habría un malestar. Digamos que la conclusión sería del individuo que lo sufre que está mal lo que está pensando o de repente las acciones que está realizando. Mientras que el pedófilo, bueno, lo hace y ya. Y no hay un remordimiento, ¿no? Por lo que está sucediendo. Diríamos que el pedófilo seca sería egosintónico con respecto a estos pensamientos y el trastorno por pedofilia sería egodistónico, si se quiere decir. Y ahí lo que resulta, tiene que haber un malestar importante. Y esas son otras formas de parafilia, el fetichismo, ¿no? Fantasías y deseos por el uso de objetos inanimados, los más frecuentes son la ropa interior femenina, ropa, objetos de cuero, goma, o algunas veces partes del cuerpo, ¿no? Ya lo veíamos por ahí en una diapositiva que hay muchas veces el fetiche que es el pie. Pero el pie de las damas, por ejemplo, en el caso de varones. Ojo con esto también que tomar en cuenta que el que un individuo tenga un fetiche no significa necesariamente que sea un trastorno de fetichismo. Trastorno de fetichismo es cuando única y exclusivamente se alcanza la excitación y el orgasmo, por ejemplo, viendo pies, tocando pies de su pareja, y no alcanza la excitación, el orgasmo a través del acto sexual, el coito. Eh, hay, por el contrario, el fetichismo dentro de la práctica sexual puede considerarse una práctica sexual si es algo transitorio, ¿no? De hecho, dentro de lo que es el espectro de los juegos sexuales, muchas veces existe esta posibilidad. Y es un argumento más de repente para alcanzar la excitación, pero no es la finalización, no es la consumación, sino más bien un ingrediente para que ello finalice en el acto sexual. O tomar en cuenta esto, porque son cosas diferentes.
el tener un fetiche o un trastorno de fetichismo, que son cosas distintas. Y esto, en realidad, para la mayoría de parafilias. Eh, Cuando estas situaciones son transitorias, ¿no? Porque pueden haber eh, algunas prácticas masoquistas o sádicas que son transitorias, eso va a depender, por supuesto, mucho, mucho, mucho de cada pareja, de cada contexto que nosotros vamos a ir explorando. Y si es algo transitorio, no necesariamente significa que es trastorno. Por eso que el DCM nos precisa que tiene que ser por lo menos 6 meses. Situaciones transitorias pueden ser ingredientes que se agregan a la práctica sexual de la pareja, ¿no? Que se implementan. Lógicamente que eso involucra que no va a haber un daño, ¿no? Porque las parafilias como trastorno producen un daño en el receptor. Y bueno, aquí se pueden apreciar las diferentes formas, trastorno de fetichismo con sus criterios diagnósticos. Aquí se precisa partes del cuerpo, objetos inanimados u otros. En el sadismo sexual, eh, aquí también se menciona que puede ser en un entorno controlado o no. Entonces, de repente aquí, pues, el sadismo sexual implica, pues, que tener en cuenta que implica que el receptor no ha dado su consentimiento para que se dé esto. Es decir, claro, el varón de repente conoce o tiene su pareja, pero la pareja no desea ser sometida a un sufrimiento físico o psicológico por parte de la otra persona. Es por eso que de repente eso es una de las formas que produce mayor daño al receptor, a la víctima. Por aquí algo hablar del fronterismo, ¿no? Es algo que a veces podemos ver en las noticias. Excitación sexual es que se produce solo al refregar partes del cuerpo, generalmente los genitales contra personas desconocidas, generalmente contra la parte, pues, eh, en el caso de varones, contra las nalgas, pues, de una señorita, es lo que suele suceder a veces, pues, en el transporte público. Eh, y como decía, todas las parafilias generalmente terminan en un acto masturbatorio, que puede ser antes o después de haber realizado esta acción. Y estas muchas veces son comórbidas. Y finalmente tenemos el travestismo fetichista, para no confundirlo del transvestismo que habíamos comentado previamente, porque en el transvestismo fetichista eh, la persona se viste con ropa del sexo opuesto para alcanzar excitación y orgasmo. Aquí no hay inmerso una orientación sexual, aquí no está inmerso una inclinación o deseo de ser el sexo opuesto, sino que simplemente se coloca la ropa para poder tener esa excitación o orgasmo. Pero únicamente alcanza la excitación y el orgasmo al colocarse la ropa del sexo opuesto. Por ejemplo, de su compañera, ¿no? O sea, llega el orgasmo colocándose la ropa de su compañera y no teniendo la actividad sexual con su compañera. Y como toda parafilia, siempre termina en la masturbación. Y hay clara conciencia de su género sexual. Eso es importante. Y bueno, aquí también interesante ver mm, que el transvestismo puede ser por alguna parte en particular, ¿no? Porque no necesariamente es vestirse, sino que también puede ser con una prenda en particular, ¿no? Entonces, eh, puede asociarse más bien a un fetiche, siendo transvestismo.
Eh, es decir, el trastorno por transvestismo generalmente va a ser fetichista. Generalmente es fetichista. Por eso es que yo lo pongo aquí, como transvestismo fetichista. Sino que aquí en el DSM-5 precisan que puede haber otras formas. La autoginofilia, por ejemplo, si la excitación sexual se produce con pensamientos e imágenes de uno mismo como mujer, es decir, la persona no necesariamente se viste, pero se imagina como vestido de mujer. El individuo se imagina o piensa que está vestido como mujer, y eso es lo que produce la excitación y el orgasmo. Eso para tomarlo en cuenta. Aquí hay otro tipo de parafilia para que ustedes puedan leerlas después. Y bueno, ya estamos prácticamente terminando. Dentro de las parafilias eh, tenemos también lo que es la adicción al sexo. Es algo que de repente no está en los manuales diagnósticos psiquiátricos, pero sí se escribe en los libros. Y para muchos libros en realidad vendría a ser, digamos, un punto de convergencia de muchos otros problemas mentales o incluso hasta físicos, pero que principalmente mentales. Es decir, el incremento de la actividad sexual, eh, también llamados en otras literaturas hipersexualismo, podría estar relacionado, pues, por ejemplo, lo que es un trastorno bipolar. Recordamos, o bueno, ya lo van a ver, un paciente maníaco puede tener la libido elevada y podría parecer que es esto, ¿no? Eh, no obstante, las corrientes más bien tratan de que esto sea algo independiente, todavía está en estudio, no es algo que se haya consolidado como diagnóstico, pero igual se los presento porque sí es posible que en algún momento puedan toparse con algún paciente con estas características, que justamente tiene que tener estos signos. Eh, es algo que tenemos que tomar en cuenta. La simil vendría a ser las drogas, porque el mecanismo a nivel cerebral es el mismo. Las mismas áreas cerebrales que se activan en las drogas se activarían aquí. Y esto puede incluir cualquier espectro de la conducta sexual, cualquier espectro. Y importante que esto se da con mayor frecuencia en periodos de estrés, enfado, depresión, ansiedad. Y finalmente, lo que es disforia de género. Ya habíamos hablado, el género, la identidad de género es la, la forma en que la persona biológicamente que ha nacido con un sexo biológico determinado, pues se acepta y se identifica como tal. Y siendo el rol de género la forma en cómo se expresa este género. Entonces, en la disforia de género no hay eso, pues, simplemente hay una disforia, hay una molestia, un fastidio por presentar pues ese sexo biológico. Es una insatisfacción, no solamente de pensamiento, sino afectiva, de un sujeto como el género con el cual ha nacido, ¿no? Y estas conductas pueden variar. Eh, ya creo que lo había mencionado previamente. En los niños generalmente hay conductas que están relacionadas con realizar, por ejemplo, el niño que comienza a presentar disforia de género comienza a jugar con muñecas y la niña comienza a jugar más bien con carritos, trenes que son del sexo opuesto. En los adolescentes ya más bien se va presentando una preocupación por la, eh, la presencia incipiente de algunas características sexuales secundarias, que ya lo van haciendo pensar en de repente considerar un cambio, que pues obviamente no es lo ideal. Eh, en adultos, ya en donde ya más bien se ha constituido los caracteres sexuales secundarios, hay actuación, conducta y vestimenta acorde al género con el cual se identifica, ¿no? Que esa es la diferencia de los adolescentes. No necesariamente los adolescentes
de hecho, que es lo preponderante, van a querer vestirse de acuerdo a lo que se identifica, ¿no? Ya, y eso es lo que nos dicen los estudios. Eso es más bien una conducta del adulto. Pero también pueden presentarse formas tardías. Como les decía, hay presentaciones en donde el individuo varón y está casado, tiene hijos y tardíamente descubre, o bueno, acepta, mejor dicho, que tiene pues una orientación sexual distinta y sobre todo, bueno, perdón, más que una orientación sexual, tiene una identificación distinta a lo que es su sexo biológico. Y bueno, la orientación sexual puede ser diversa. Bueno, y estas son las formas, los criterios diagnósticos en niños, estos en adolescentes. Eh, y finalmente, ya para culminar, les leo este caso, ya culminando, eh, aquí para que ustedes puedan analizarlo junto con la otra pregunta previa que les he dejado. Cosas parecidas pueden aparecer en el examen. Que es un varón soltero de 32 años de edad, fotógrafo independiente, se presentó a la consulta quejándose de impulso sexual anormal. El paciente explicó que aunque se sentía atraído sexualmente por las mujeres, sentía una atracción mucho mayor por sus medias. Por lo que recordaba el paciente, la excitación sexual comenzó hacia los 7 años, cuando encontró una revista pornográfica y se sintió estimulado por las fotografías de mujeres parcialmente desnudas que llevaban medias. Su primera eyaculación se produjo a los 13 años mediante la masturbación. Se masturbaba en las medias de su hermana mayor que había robado sin que ella se diera cuenta. Posteriormente robó medias de sus amigas y de otras mujeres. Durante los eventos sociales encontraba excusas para deambular por los dormitorios de mujeres y robar rápidamente sus posesiones, hasta encontrar un par de medias. Más tarde utilizaba estas medias para masturbarse en su interior y luego las guardaba en su cajón privado. Aquí hago un paréntesis porque un caso parecido hemos tenido en nuestro hospital de un paciente que robaba las prendas íntimas, ropa interior de damas. Y de hecho, en algún momento, eh, esto lo llevó a que eh, se introdujera en propiedad privada de su vecina y pues sea pues apresado. Pero bueno, sus hermanas lo trajeron, pues porque ya esto era un problema. Continuando, el patrón de masturbación en la ropa interior femenina había sido un método preferido de obtención de excitación sexual y de alcanzar orgasmos desde la adolescencia hasta su actual consulta. El paciente realizó el acto sexual por primera vez a los 18 años. Desde entonces había mantenido relaciones sexuales en muchas ocasiones. Esto es lo importante que quería mencionarles hoy. ¿Qué es lo que opinan? Finalizando este casino, qué les parece? ¿Qué problema sería? ¿Sería una parafilia? ¿Sería una disfunción sexual? ¿Sería un trastorno de identidad sexual? ¿En qué grupo estaría? Doctora Una Nicole, parafilia, doctor. ¿una parafilia o un trastorno de parafilia? Anel, ¿sería una parafilia o un trastorno de parafilia? Doctor, podría ser un trastorno, pues, ¿no? La parafilia es un De trastorno, parafilia. no es lo mismo, sino que aquí, ya. Y de la parafilia, ¿qué tipo de parafilia sería? Nicole, Claudia Díaz. Doctor, en el chat están diciendo un fetichismo, ¿no? Ok, sí, así es. Sería un trastorno del fetichismo, porque puede haber fetichismos transitorios
como parte de una práctica sexual normal. Pero cuando ya produce un problema, un mal funcionamiento personal o interpersonal, ya hablamos de trastorno de fetichismo. Bueno, doctores, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Ha sido un gusto. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, algo que quieran comentar. Sin Nayeli, así es. Está bien, correcto lo que dijiste. ¿Algo que quieran comentar, por favor? ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre lo que estamos diciendo, Ariana? Sí, doctor, disculpe una consulta sobre lo que usted comentó, pero me parece la pregunta que dejó al inicio. En ese paciente que nos mostró que me parece que era transmasculino y tenía atracción sexual hacia una mujer, para considerar su orientación sexual, o sea, ¿sería su sexo final o el inicial el que tenemos que tener en cuenta? No me quedó Ah, claro eso. eso es lo interesante, justamente, entonces. ¿La orientación sexual en qué se basa? ¿Se basa en qué cosa? A ver, ¿quién ayuda a Ariana? Sobre los impulsos sexuales y el deseo. Y no, más bien eso sería una característica. La orientación sexual es hacia dónde se direcciona el deseo y las fantasías y todo ello, ¿no? La atracción. Pero, ¿de qué parte la orientación sexual? Para decir, ¿desde dónde parto? De esa direccionalidad, ¿de dónde parto? A ver, pongamos un ejemplo. Cristiano Ronaldo le gusta a Georgina, que es su esposa. Sí, por ahí dice identidad sexual. Así es, exactamente. Parte de la identidad sexual. Es decir, el aspecto biológico del individuo. Entonces, si este individuo que se considera trans masculino tiene, significa entonces pues que tiene un sexo biológico femenino, ¿no? Y si tiene un sexo biológico femenino y su orientación sexual es hacia una mujer, ¿qué será? Así es. Trans la respuesta sería transmasculino homosexual, porque también podría haber transmasculino heterosexual. Es decir, se ve como hombre, pero le gusta un hombre. Ahí podríamos confundirnos, ¿no? Pero aquí es una mujer, porque biológicamente es una mujer, pero su orientación sexual es ¿hacia qué? Hacia el mismo sexo. Por eso que sería un transmasculino homosexual. En cuanto a la inclinación sexual, la orientación sexual, perdón. Bueno, chicos, eso es lo que quería comentarles. Es un tema muy interesante para que lo exploren. Luego les paso las diapositivas. Creo que la doctora Nicole